Hemos entrado en un tema que es necesario que se hable como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona que debemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y por eso hemos hecho un recuento de todos los eventos que tienen que ver con los eventos finales, con los eventos futuros. Ya no son tan futuros, ya los estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos finales y yo creo que somos esa generación del final de los finales del final. ¿Sí? Pero tenemos que saber dónde estamos para saber cómo vivirlos. Hace una semana hablábamos de por qué Jesús aún no regresa. ¿Por qué Jesús aún no regresa? Ese mensaje va a estar colgado en la página de YouTube esta tarde y esperamos poder colocar este también para que podamos tener la serie completa del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque nos anticipamos a diciembre, un momento donde ya veo algunas casas decoradas. Felicitaciones a la familia Sánchez, familia González Sánchez allí, que ya tienen sus elementos de Navidad, ya los desplegaron. Y una vez más, ¿por qué? Porque volvemos a celebrar el nacimiento de Jesús y su primera venida. Pero yo quiero que tengamos en cuenta dónde estamos hoy, porque está bien que recordemos, pero hay que recordar que Él ya vino y viene por segunda vez. Y por eso la importancia del mes de noviembre, y ojalá ustedes puedan buscar esa canción que Oscar nos interpretó, que se llama La Victoria. Está en las dos versiones, en español y en inglés. Hace apenas un mes hubo el lanzamiento en la ciudad de Nashville, en Tennessee, y la estamos interpretando porque para People's Church lograr llegar a noviembre en medio de todas estas circunstancias es una total victoria y por eso exaltamos el nombre de Jesús a través de esa canción y se va a convertir en un himno durante el mes de noviembre y ojalá usted en su casa la pueda localizar ahí en YouTube. Les vamos a enviar el enlace también para que la puedan tener. Así entonces, quiero que entremos con algo que está recién, una noticia del día. Esta noticia del día tiene que ver con, permítame un segundo. Sí, ok. Muchos de ustedes saben que ayer, a pesar de 24 horas de necesario receso o de extensión, en Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido, terminó la reunión del COP26, el COP26. Y la BBC de Londres, esta mañana en su portal, dice lo siguiente. Después de largas discusiones que se extendieron hasta este sábado, o sea, hasta hace unas cuantas horas atrás, y tras la redacción de varios borradores, la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP26, emitió un documento final que muestra algunos avances, pero menos de los que muchos creen necesarios. El documento fue firmado por los casi 200 países que asistieron al COP26 y aunque no es legalmente vinculante, quiere decir que no es de obligatoriedad para los países, a pesar de haber firmado, se espera, escúcheme bien, por favor, se espera que establezca una agenda global. ¿Una qué? Agenda global. Y quiero hacer énfasis en global, contra el cambio climático para la próxima década. Estamos viviendo los tiempos finales. ¿Por qué? Porque estamos hablando del globalismo. Del globalismo. Hace unas semanas, creo que ya va a ser para 4 semanas, si no estoy mal, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, dijo lo mismo. Bueno, qué bueno que una vez más podemos reunirnos presencialmente, pero estamos enfrentando, y esto se ha vuelto la palabra o la frase que se repite en todas estas instituciones de orden global. Estamos en la mayor crisis que está viviendo el planeta y necesitamos unirnos globalmente. ¿Qué tiene que ver todo eso con los tiempos futuros y lo que estamos viviendo como iglesia, como creyentes?
Remitámonos entonces al libro de Génesis. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Y quiero leer lo siguiente para que usted entienda de qué manera esto de la agenda global no es de ahora y qué propósito tiene, qué está buscando y cómo nosotros podemos vivir en medio de esa agenda globalista. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 dice: y Cus, voy a leer la versión Reina Valera 60, dice así: y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calnet en la tierra de Sinai. Voy a hablar un poquito del contexto para que entendamos por qué traigo este pasaje allí. Ese personaje Nimrod del versículo 8, Nimrod significa en el idioma original rebelde, rebelde. Y al definirlo dice que fue el primer poderoso en la tierra. Pero además nos define una característica: vigoroso cazador delante de Jehová. En el original, esa descripción de Nimrod es un hombre en constante oposición a Dios. Un hombre en constante oposición a Dios, en rebeldía a Dios. Y dice que él crea el primer reino, el primer imperio en Babel. La palabra Babel quiere decir confusión. Babilonia también significa lo mismo. Entonces tenemos a un poderoso rebelde contra Dios y en una tierra de confusión. Esa tierra era la tierra de Sinar. Eso viene siendo para nosotros actualmente Irak, para que usted tenga una idea. Ahora nos movemos hacia Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Allí nos dice la escritura, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra, ¿qué tenía? Una sola lengua, ¿y qué? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos, dice Jehová, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas personas de las cuales está hablando este pasaje hablaban el mismo idioma de Noé y su familia. Esta generación de la cual está hablando la Biblia en esa narrativa es una generación postdilúvica, o sea, posterior al diluvio. Pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 6 que leíamos anteriormente. El versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra,
y nada les hará desistir ahora que la han pensado hacer. ¿Qué es lo que hay en el corazón de los hombres ahí? ¿Qué es lo que están buscando cuando Nimrod es un poderoso, rebelde, opositor a Dios y que está buscando ser adorado como Dios y quiere llegar al cielo a través de ese elemento que están construyendo, que es la Torre de Babel, la Torre de la Confusión? Habría que ver una vez más lo que antecede a estos capítulos y está en Génesis capítulo 6, versículo 5, y lo citamos hace 8 días. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que de continuo, ¿qué era? Continuo solamente el mal. Quiero dejarles claro que esta actitud del corazón de los hombres antes del diluvio y posterior al diluvio no ha cambiado hoy. Sigue siendo la misma. Por allá el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 4, dice que la ciencia aumentará. Y si bien es cierto, nosotros somos testigos de eso hoy. O si no, no estamos conectados hoy a través del Internet. Pero ¿para qué es lo que más se usa el Internet hoy? Para la promoción de la pornografía. La condición del corazón del hombre no ha cambiado. Dios lo conoce todo y sabe que la humanidad, nosotros, en nuestra carrera loca por civilizarnos, haremos cosas extremadamente malas. Pero habrá un tiempo en el que Dios mismo va a intervenir en la historia, juzgará y mostrará su ira al debido tiempo por causa de la naturaleza pecaminosa que rechaza a Cristo. Y en este caso que leíamos, en la generación de Babel, Dios, al ver esta condición, decide confundir los lenguajes. Y de allí es que se derivan las diferentes razas, las diferentes etnias, los diferentes lenguajes, los diferentes idiomas. Recordemos que Nimrod quiere decir rebelión contra Dios. Y él es un prototipo de anticristo, queriendo tomar no el lugar de Dios, en este caso del anticristo, sino el lugar de Cristo, de ser adorado, de ser reconocido. Y entonces vemos ahí en el Antiguo Testamento a Dios actuar contra el primer edificio de las Naciones Unidas, la Torre de Babel. ¿Cómo la ve? ¿Se parece o no se parece? Muy bien. Los biblistas y los comentaristas y teólogos hablan de que allí, en ese lugar, en la Torre de Babel, se deriva lo que se llama la teología de la diversidad de tribus, que sostiene que Dios promueve la estabilidad social. Miren lo que pasa, Dios divide la raza humana en diferentes tribus, en diferentes etnias, de manera que la humanidad no se incline a la unidad por la condición de la maldad, que al final terminaría destruyendo a la humanidad. ¿Qué hace Dios al crear las naciones? Dios crea las naciones con un propósito, que se extiende incluso hasta nuestros días. Cuando una nación se vuelve fuerte y se torna al paganismo, Dios usa a otras naciones para no permitir que esa nación se enaltezca. Entonces, Dios utiliza la diversidad étnica para gobernar todo lo que sucede a través de la historia. Y lo leemos en la Biblia. Dios usó a Israel para someter a los cananeos. Ahora, Dios usa a los amalecitas para castigar a los judíos. Y utiliza a los babilonios para desterrar a los judíos y traerlos a la cautividad. ¿Es verdad o no es verdad? Algunos han alcanzado a decir que incluso Estados Unidos en este tiempo, que es una potencia, es la superpotencia por los últimos 30 años y que ya va declinando, se convirtió en un tiempo en la policía del mundo. Y entonces lo vemos en diferentes injerencias, en diferentes guerras, debido a eso que estamos viendo allí. Luego entonces, avanzando en la historia y retomando el contexto bíblico,
Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y mire lo interesante lo que dice la palabra de Dios allí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piedosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Observe lo que está pasando. Mire lo que pasó allá en Babel. Ahora mire lo que está pasando el día de Pentecostés. En esta oportunidad y por primera vez después de la Torre de Babel, las personas superan las barreras de las divisiones étnicas y de lenguaje. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el aposento alto y estos comienzan a hablar en otros lenguajes. Y de repente hubo unidad y las personas maravilladas escuchaban en su propio idioma acerca de las maravillas de Dios. Y es ahí, en ese momento, donde a través de la iglesia llena del Espíritu Santo hay sanidad en las divisiones raciales, en las divisiones étnicas, y a partir de este momento alrededor del mundo, mire cómo estamos reunidos en torno a Cristo. Entonces, pastor, una pregunta. Usted nos está hablando del globalismo, nos está trayendo del Antiguo Testamento cuando se unieron, pero en busca de lo propio, de lo suyo, en rebeldía a Dios. Ahora usted nos dice en el Nuevo Testamento lo que pasa en el libro de Pentecostés y hablan otras lenguas, pero para hablar las maravillas de Dios. Entonces el globalismo, ¿cómo lo podemos definir? Con la caída de Adán en el pecado y todos sus descendientes, nosotros, quienes tenemos la misma naturaleza pecaminosa, socialmente el hombre ha querido siempre unirse para rebelarse contra Dios. Y existe un magnetismo en la humanidad para decidir hacerlo todo a su manera, en completa independencia de Dios. ¿Qué es lo que decimos nosotros los humanos? No, nosotros somos inteligentes, nosotros somos lo suficientemente fuertes. Usted se dio cuenta que Rusia hace unos días anunció cohetes más allá de ser supersónicos. Se dice que ni siquiera las barreras antimisiles de Estados Unidos podrían detener el lanzamiento de la velocidad que estos cohetes nuevos que ellos han creado tienen. Ahí está demostrado. Nosotros somos supercapaces, no necesitamos a Dios. Y la humanidad se satisface en ello. Y es esa unidad de la que leíamos en los tiempos de Noé, antes del diluvio, y en ese tiempo, ¿qué hace Dios? Dios, después de toda esta situación del diluvio, promete no destruir a la humanidad de nuevo con una inundación. Pero lo que dice el apóstol Pedro, y leíamos en la segunda carta la semana pasada, es que al final Dios usará fuego. En ese tiempo fue agua, en este tiempo será fuego. Y entre estas dos etapas, entre lo primero y lo último, Dios ha estado regulando la naturaleza pecaminosa de la humanidad. ¿A través de quién? Volvemos a decirlo,
a través de las etnias, a través de las tribus, de los gobiernos, de los diferentes lenguajes, para que la humanidad no se destruya a sí misma. Esta semana, creo que hoy o mañana, se reunirán virtualmente el presidente Joe Biden y el que seguirá siendo el emperador de China, porque ya el Partido Comunista dijo que él sigue. Se van a reunir ellos dos. Entonces, Dios permitirá que el gobierno global entre y sucederá a la mitad de ¿cuándo? De la gran tribulación. Acuérdense que nosotros estamos viviendo el tiempo de los gentiles, hasta que entre la totalidad de los gentiles. Nosotros como iglesia estamos esperando ser arrebatados. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primeros. Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él y los veremos en las nubes con Él. Nosotros en ese tiempo disfrutaremos de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo. Mientras tanto, entra el gobierno mundial a regir en la tierra por 7 años. A la mitad de esos 7 años, el gobernante mundial, que es el anticristo, podrá mostrar realmente cuál es su carácter, para que después nosotros, al final de la gran tribulación, vengamos con Cristo para reinar por 1000 años en la tierra. Entonces, Dios va a permitir que el gobierno global entre y suceda a la mitad de la gran tribulación, cuando llamamos la abominación desoladora, lo dice la Biblia. Y el mundo siga a un líder. Ese líder es el anticristo. Y para ese momento será totalmente desastroso. Entonces, lo que Dios hizo en el tiempo de Babel, Él permitirá, escúcheme bien, Dios permitirá que suceda en este periodo de tiempo de la tribulación, porque la maldad está incrementándose día a día, día a día. Pero Dios también tiene un tiempo para juzgarla y desatar su ira. Eso usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 18. Hoy nosotros estamos aquí porque el amor de Dios es lo que no ha permitido que esto suceda todavía. Entonces, todos los deseos de la unidad que está buscando la humanidad son para seguir estando separados de Dios. Y Dios conoce todos esos esfuerzos que están haciendo. De allí el título del mensaje de hoy. De Babel al moderno globalismo. De Babel al moderno globalismo. ¿Dónde empieza en nuestra época moderna el globalismo? Fue por allá el filósofo italiano Dante Alighieri, en el siglo XIV, quien planteó que la única manera de solucionar los problemas existentes era siendo más globales. Luego, Emmanuel Kant, que fue un filósofo prorrusiano, 500 años después de Dante Alighieri, propuso al globalismo como una idea filosófica. ¿Por qué? Por las que las guerras de ese tiempo hicieron que ellos pensaran que era necesario de que fueran uno solo. Y el globalismo se convirtió en una idea secular que hasta hace pocos años se ha vuelto un motivo de atención por parte de la iglesia evangélica. El globalismo hoy se conoce con otros nombres. Hoy se conoce con una orientación de necesitamos liberación, necesitamos libertad, necesitamos ser incluidos socialmente. Y este movimiento tiene más fuerza en los años 80, donde se empieza a promover la comercialización de bienes, servicios, el cambio de información personal, lo que llaman data, más allá de las propias fronteras de los países, de una manera más abierta, pero con menos restricciones. Y entonces, hemos visto cómo, desde entonces, hay un incremento de muchos movimientos a nivel mundial que promueven la solución de los problemas que estamos enfrentando hoy, como por ejemplo el COP26, el cambio climático. Y en la medida en que surgen más problemas en la humanidad quiere resolverlos de manera conjunta
en la visión de un nuevo orden mundial, de una otra frase que se está usando hoy con eso de la globalización, en una nueva normalidad. En otras palabras, secularmente. Cuando hablamos de secularmente es todo lo que se puede hacer sin que involucre la fe ni las creencias. O sea, dejando a Dios a un ladito. Donde todos nosotros podemos resolverlo solo. Yo le voy a mencionar algunos grupos de estos para que usted se dé cuenta cuáles son los tiempos que estamos viviendo. ¿Quiénes son los que promueven estas ideas? Primero, el Foro Económico Mundial. No, todavía no. El Foro Económico Mundial. Después, el COP26, que acaba de terminar. Más o menos 200 países reunidos. Otro demasiado importante, aún por encima del COP26, que se reunió en junio en el Reino Unido, el G7, las 7 potencias. Mire, yo quisiera que usted busque el documento que ellos determinaron. Es un documento de 25 páginas con 5 puntos importantes. Allí está determinado lo que tienen que hacer los países del mundo. Ellos decidieron. Tienen todo el poder, tienen dinero, tienen armamento. Y ellos decidieron en 25 páginas, en 5 puntos, lo que la humanidad tiene que hacer. Adicional a ello, no está solo el G7, está el G20, que son el mismo G7 con 13 amigos más. Pero ¿sabe quién está a la cabeza con ellos? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, mire el globalismo como lo estamos viviendo hoy con esta pandemia. ¿Quién está gobernando hoy? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero también está la Organización Mundial del Comercio, entre otras muchas organizaciones que son entes seculares en su esencia. Y quiero decirle lo siguiente, con mucho respeto. Hay entes religiosos como el Vaticano, pero que no necesariamente son creyentes bíblicamente hablando y hacen parte de todo ello. Entonces, ¿cuál es la frase de todos estos entes al terminar? Es la crisis mundial más importante que nunca haya enfrentado la humanidad para poder establecer lo que ellos quieren hacer. Unidad, un globalismo. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos llevan al globalismo y que definen al globalismo como una solución a estos problemas que enfrenta la humanidad? Primero, el cambio climático. Eso es un hecho. 24 horas atrás. Este es un problema de la humanidad. Necesitamos que no podamos seguir por más de 1.5 grados centígrados el calentamiento de la Tierra. Otro problema que estamos enfrentando desde hace varios meses atrás es el virus, el SARS-CoV-2, que da origen al COVID-19. Pero yo quiero que miremos cuáles son los eventos del globalismo, que son las soluciones de la agenda globalista aparte de Dios. Primero, usted los va a ver allí en la pantalla, van a aparecer. El primer evento del globalismo está buscando, primero, que haya solo una moneda mundial. ¿Usted ha escuchado hablar acerca de las criptomonedas? Y déjeme decirle, ya no es solo Bitcoin, porque ya Bitcoin no está de primeras. Ahorita es Ether. Ether es la primera, la que está mandando la parada. La segunda es Bitcoin. Después le sigue Ravencoin, que esa ya no es un Bitcoin, sino un altcoin. Y sobre esos altcoins hay 100 monedas por debajo de él. Pero no solo eso. China hace 2 meses sacó el Yuan digital. Ya funciona en la capital china. Ahora lo están ampliando a las otras ciudades. Pero ¿sabe a qué quiero llevarlo con esto? A que eso es un evento del globalismo. Solo una moneda mundial. ¿Sabe por qué? El libro de Apocalipsis lo dice. En ese tiempo se comprará y se venderá con una marca. Si usted no tiene la marca de la bestia, ¿sí? ¿Cómo se siente usted al oír eso? Y hoy, en Colombia, por lo menos para los que estamos en Colombia, no lo van a dejar entrar al centro comercial si usted no muestra el carnet de vacunas. Esto se pone bueno, porque se está cumpliendo el evento profético que anuncia la Escritura.
Ahora, quiero hacer una claridad, por favor, no vine a hacer terrorismo evangélico. Obviamente, para que exista la marca de la bestia, ya debe estar la bestia. O sea, no se preocupe, todavía no tiene que correr. Lo segundo, el segundo evento del globalismo, el Banco Central. Si hay una sola moneda mundial, habrá un solo Banco Central. Y para eso podemos hablar del Fondo Monetario Internacional. Miren lo que determinó el G7 en su reunión que le comentaba. Cerca de 100, ahora, déjeme decirle, en junio ellos establecieron que eso iba a suceder, pero hace 2 semanas ya 139 países a nivel global firmaron. Esos 139 países representan el 90% del GDP mundial. Y allí se acordó actualizar el marco global de impuestos. Y yo sé que aquí en la sala virtual hay varios contadores que saben que eso es una realidad. Ya Colombia tiene que ajustarse a las normas internacionales de contabilidad. ¿Y qué se estableció? Que mínimo el 15% de los impuestos para las multinacionales tenían que ser grabados a nivel mundial para lograr grabar 150 billones de dólares anuales de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué hace esto? Que finalmente la globalización permita que hayan impuestos a nivel global para mayor control y restricción de las libertades. Nos estamos moviendo hacia el globalismo. Eso es una realidad hoy. Segundo, otro evento del globalismo, el final de la soberanía nacional. Todo lo que tenga que ver con globalismo se opone al nacionalismo, por eso ya no existen más fronteras. Hace 3 semanas, creo, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firmaron un acuerdo de libre circulación, de libre residencia, trabajo y títulos universitarios. Usted puede ir con su título de psicología a Bolivia y en este momento tiene la misma validez. Usted se puede movilizar a cualquiera de esos países y hay libre circulación. Su documento de identidad, que va a ser cambiado, el que tiene actualmente, le permite viajar sin ninguna restricción. Ese es el final de la soberanía nacional. Le traigo un ejemplo de nuestro contexto. Pero ahora mire Europa, los movimientos migratorios hacia Europa occidental. Por ejemplo, en el Reino Unido el Reino Unido ya estableció cortes que juzguen a las personas musulmanas desde su ley, desde la ley Sharia, no desde la ley de los británicos. O sea que ya perdieron la soberanía nacional, porque no es la gente ajustándose a las leyes del país, sino el país ajustándose a las leyes de los que están migrando. Hay un caso bien interesante que veíamos ayer con mi esposa en Hungría. Las últimas noticias en Hungría dicen que está siendo atacada por la Unión Europea. La Unión Europea está financiando con otro multibillonario mundial, George Soros, los movimientos migratorios. Y en Europa, Hungría está siendo acechada porque Hungría es la única nación en Europa que dentro de su constitución declara que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la Unión Europea está diciendo que ellos están violando los principios de libertad y de inclusión de género en Hungría. Y ustedes pueden ver a las noticias el tipo de marchas. El primer ministro decía en las noticias ayer, ellos no son húngaros, son personas traídas y que quieren desestabilizar nuestro país. Otra cosa que Hungría defiende es la concepción del hijo desde el momento de que, o sea, la protección de la vida desde la concepción de la vida. Imagínense, el final de la soberanía nacional, los húngaros están siendo presionados por la Unión Europea para hacer cosas que tienen que ver contra Dios. Porque ahí están las organizaciones LGTBQI y todo ese movimiento de ideología de género. Otro de los eventos del globalismo, y lo hablábamos anteriormente, las vacunas obligatorias. ¿Sabe cuál es el primer punto
del documento que le estoy leyendo del G7, le estoy haciendo referencia al G7, el de las vacunas. ¿Sabe cómo dice? Se lo voy a leer. En la reunión del G7 del pasado junio, el primer punto del documento final es intensificar el esfuerzo internacional que debe comenzar inmediatamente para vacunar al mundo. Es una orden del G7 para todas las naciones del mundo. Este esfuerzo ha hecho que las políticas de los gobiernos establezcan esto como un mandato en muchos países. Colombia, póngale cuidado. A partir del 16 de noviembre es obligatorio para mayores de 18 años en Colombia estar vacunado. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que se piensa, según lo que ha establecido el gobierno colombiano, que para finales de diciembre sea también obligatorio para los niños mayores de 5 años. Se está violando el derecho de conciencia y de libertad de la gente para poder decidir. No soy antivacuna, pero se están violando los derechos. ¿Por qué? Porque los derechos ya no son individuales, son globales. El gobierno mío no me puede dar lo que yo quiero, yo necesito un gobierno mejor, un gobierno mayor. Otra cosa que es un evento del globalismo para este tiempo es que han decidido que haya un ingreso básico mundial. Un ingreso básico mundial. En uno de los puntos del G7 dice que se debe dar ayuda y que los gobiernos deben aportar dinero, pero estamos hablando, usted puede leer las cifras en el documento, son billones de dólares para que se establezca un ingreso básico mínimo mundial. Y entonces, ¿sabe con qué palabra en inglés se está utilizando eso? Y usted lo va a empezar a escuchar. Ya se lo escuchamos a Joe Biden, ya se lo escuchamos al primer ministro de Inglaterra, ya se lo escuchamos al director, al médico de la Organización Mundial de la Salud. Se llama Build Back Together. Build Back Together. Esa frase usted la va a empezar a escuchar en todos los discursos. Reconstruyámoslo juntos. Globalismo. Otro de los eventos del globalismo tiene que ver con que los ciudadanos ahora deban portar un microchip, no sé, aquí o acá. La Biblia dice que acá y acá. De eso hemos hablado muchísimo y la iglesia quizás en eso ha entrado. ¿Será este? ¿Será el otro? Es que ya salió, es que no ha salido, es que sí ese. Mire, eso ya existe. Cualquiera sea la marca, mire, en eso de los microchips sí vamos a hablar. ¿Cuántos han oído hablar de los tatuajes quantum? ¿No? Mire, Bill Gates registró eso en el año 2018 y es un tatuaje invisible que permite que hayan unas nanopartículas que ingresan a su piel y que con una luz reflectiva, con un detector se pueden leer. ¿Sabe para qué lo quieren? Para que la gente pueda llevar ahí su récord de vacunas. Pero no quieren controlar a nadie. ¿Sí? Estamos en medio de un globalismo. Toda esa tecnología sirve. Daniel 12:4 lo dijo. Avanzará la tecnología, pero una vez más, con la condición del corazón del hombre igual a la de los tiempos de Noé. Queremos hacerlo todo, queremos avanzar científicamente. Hablando científicamente, y esto de los microchips, podríamos hablar del transhumanismo, la combinación de hombres, creación de células para ser superhombres y cosas por el estilo que usted ya posiblemente conoce mejor que yo. Y lo último que estamos viendo en esto de los eventos del globalismo, el siguiente, Carlitos, por favor. El final del uso de combustibles fósiles. Hombre, infortunadamente India y China se antepusieron ayer cuando ya estaba el documento hecho y ellos rechazaron el hecho de que tiene que terminar. Ellos no permitieron que se utilizara esa palabra. Ellos dijeron lentamente, progresivamente el uso del carbón. Ahí está el final del uso de combustibles fósiles porque la atmósfera, los gases y todo eso que eso sucede. Y porque todos vamos dejando rastros y rastros de carbón, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que usted ya sabe. Pero eso está al día. Y por último,
algo que es muy interesante y de lo cual nosotros fuimos también parte, porque nosotros los colombianos tenemos una manera de gozarnos y de ser, le sacamos chiste a todo. Usted recuerda que hace pocos días Mike Zuckerberg, el CEO de Facebook, habló acerca de que se unía todo, toda la empresa se unía Facebook, Instagram y WhatsApp para hacer uno solo que se llama Meta, y entonces los colombianos pensaron que el departamento del Meta y empezaron a sacar memes y memes y memes. La nueva era digital Metaverse. Esa palabra meta quiere decir más allá, beyond, más allá de. Esa palabra, lo paradójico es que en hebreo es muerte. No sé si el señor Zuckerberg lo sabe, pero meta en griego quiere decir más allá de. Y verse viene de la unión de universo. Entonces ya no es el universo que nosotros conocemos, sino un universo digital. Y muchos de ustedes vieron la presentación que él hizo, y él lo que quiere es que todas las personas podamos estar juntas. De hecho, Facebook ya lo hizo. Facebook es el país más poblado del mundo. Facebook tiene 2.700 millones de usuarios, mientras que China, que es el país más grande en población, tiene 1.444 millones de habitantes. Ahora, si Facebook se une con WhatsApp y con Instagram, llega a más de 6.000 millones de usuarios. Es el país más grande del mundo. Y esa nueva era digital, Metaverse, le permite a usted entrar en un universo virtual, en un avatar. ¿Se acuerdan de la película? En un avatar, en un mundo imaginario, donde usted puede ir a la casa de sus papás que están en Estados Unidos. En el caso mío, yo puedo escoger una imagen y puedo solicitar una reunión donde estén mis hermanos que están en diferentes ciudades de Estados Unidos y reunirnos juntos, estar juntos sin viajar a través de un mundo virtual, ¿sí? Pero también puedo estar como un holograma. Yo pudiera estar en la casa de Fernando y Marcela ahí, al lado de ellos, en un holograma, sin que ellos se muevan, pero yo ir hasta donde están ellos. ¿Cómo le parece esto de los eventos del globalismo? Le pregunto, ahora que usted me ha escuchado, Babel, Pentecostés y lo que estamos viviendo hoy, le pregunto, ¿está el mundo cerca del globalismo que se vivirá en la gran tribulación o en la tribulación? ¿Estamos cerca? ¿Sabe por qué? Porque los derechos individuales están siendo sometidos a los derechos globales. Y ojo, ojo, porque eso nos está llevando no solo a los derechos globales, sino a los derechos comunes. Y por eso ese renacer que hay del comunismo, del socialismo y del marxismo en nuestros países. Ahora, mire lo que va a ser, de acuerdo a la Biblia, el nuevo orden mundial. Cuando usted lee el libro de Daniel, cuando lee el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar el nuevo orden mundial ahí. Una sola religión, un solo sistema económico y un solo centro gubernamental mundial. ¿En cabeza de quién? Del anticristo. Esos tres personajes aparecen por ahí en el capítulo 3, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Una sola religión mundial, un solo sistema económico mundial y un solo centro de gobierno mundial. ¿Qué, pastor, podemos hacer entonces o qué podemos pensar nosotros como cristianos acerca del globalismo? Déjeme decirle, yo le he expuesto de una manera actual lo que está sucediendo y dónde estamos como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que remitirnos a la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos y a la que está bien que debemos estar atentos. Mire lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y ya con esto vamos cerrando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 8. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. ¿Cuál es el ministerio de iniquidad?
El crecimiento de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese? Nosotros. Haga así. La iglesia que ha sido llena, los creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo, porque donde usted se pare, usted es una persona íntegra. Donde usted ve que hay mentira, usted habla verdad. Donde usted ve que hay violación, usted clama por justicia. Donde usted ve que hay pecado, dice, eso no está bien. Eso es lo que está deteniendo. Nosotros somos la piedra en el zapato del movimiento globalista. Por eso necesitamos consejeros con el temor de Dios en nuestras alcaldías, gobernadores, alcaldes, gobernantes, en las entidades privadas, a todo nivel. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? La iglesia de Jesucristo, los creyentes llenos del Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Eso será en el momento del rapto. Por eso, todo lo que se está preparando es para esa anticipación de lo que será el acuerdo de Israel con aquel hombre político que vendrá a presentarse como una persona noble que le permitirá al pueblo de Israel construir nuevamente el templo para una vez más adorar, y a los 3 años y medio entonces vendrá la abominación desoladora, porque se llevará un holocausto que no es como el pueblo de Dios ha sido enseñado a hacerlo, y los israelitas van a despertar, pero finalmente se cumplirá todo el juicio de Dios en ese tiempo, porque Dios ahora vuelve a mirar y a tratar con Israel. Y ahí que dice, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo es uno de los nombres que se le da al anticristo en la escritura. Y a quien el Señor matará, ¿cuándo? Cuando Él vuelva en su segunda venida, cuando Él coloque sus pies al terminar la tribulación y al colocar sus pies sobre el monte de los olivos. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está Apocalipsis capítulo 19. Quiero cerrar con esto. En nuestro tiempo con Dios hay una reflexión. Quienes estamos haciendo el tiempo con Dios, encontramos ahí en las lecturas devocionales. Hay una lectura, en la tercera lectura que se encuentra en el tiempo con Dios de este mes, dice, ¿quién es el anticristo? Y voy a tomar la última palabra, el último párrafo para cerrar este mensaje de Babel al moderno globalismo. Dice así: los creyentes genuinos no preguntan quién es el anticristo por curiosidad, ni sienten temor de la escatología, de lo que hemos estado hablando hoy. Simplemente dan gracias por el día de hoy y viven con esperanza el día de mañana. Y ese es mi mensaje para la iglesia. Iglesia, es cierto, los tiempos tienen que cumplirse. Tenemos que sacudirnos y saber qué es lo que estamos viviendo, pero parados, perseverando, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo allá en el capítulo 2. Se lo voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de los creyentes? El rapto, encontrarnos con el Señor Jesús ahí en las nubes. Y entonces dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Iglesia, quiero que Oscar nos dirija en esa última canción, en un párrafo específico. Yo quiero que hoy haya un motivo de poder decir, a pesar de todo esto, de lo que ya la Escritura nos dice, de que tenemos la palabra profética más segura, de que Cristo viene por nosotros, de que su victoria es nuestra victoria, nosotros podamos cantar con libertad, que estamos en la victoria porque Él la obtuvo, y desde ahí es que nosotros caminamos. Yo quiero cerrar con esa adoración para que este mensaje no quede simplemente ahí, sino que podamos realmente recibirlo para que se quite todo eso y poder entender y discernir
¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Adelante, José. Enséñanos a contar nuestros días que traigan sabiduría. Descansamos en ti, hoy confiamos en ti, Señor. Oh, la tempestad, confianza me darás, pues tú has vencido. Muros caerán con su autoridad. No hay otro como Cristo, aquel que tiene la victoria, la voz que habla con autoridad, aquel que reina por la eternidad. Jesús, 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 Jesús. La victoria es del Señor, la victoria es del Señor. Jesús es Rey. A la muerte derrotó, las tinieblas conquistó. Jesús es Rey. Tú eres Rey. Oh Jesús, tú nos das la victoria, tú nos proteges. Oh, Gracias, gracias. Señor, que en un tiempo como este nosotros podamos permanecer fieles a ti, Señor. Podamos seguir creyendo en lo que dice tu palabra, Señor. Y que hoy este mensaje, Señor, no sea un mensaje de conocimiento, Señor, sino sea un mensaje que baje a nuestro corazón para entender que no son tiempos para estar jugando a ser cristianos, Señor. Que son tiempos para entender, Señor, que ya tu palabra, Señor, nos ha dado una directriz, Señor. Y que en medio de la maldad, Señor, que se incrementa, nosotros podamos permanecer siendo fieles a ti, siendo agradables a ti, Señor, en todo lo que hacemos y en lo que decimos ser, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor, en un tiempo como este, Señor. Y que cada decisión, que cada una de las personas que están en esta mañana escuchando este mensaje, Señor, tome en sus vidas, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que al que mayor conocimiento se le da, Señor, mayores cosas se le exigirán, Señor. Y hoy creemos, Señor, que nosotros estamos parados en una posición de privilegio, Señor, porque no vamos a ciegas por este mundo, Señor, sino estamos creyendo que la victoria que tú ganaste a favor nuestro en la cruz del Calvario hoy es nuestra victoria, aún en medio de la mundanalidad, Señor, aún en medio de la gente que se opone, Señor, a nuestras creencias de fe, Señor, aún en medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, Señor, tú sigues sentado en tu trono en esta mañana, Señor, y la victoria tuya es nuestra victoria, y la victoria que vence al mundo, Señor, es nuestra fe. Así que te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos enseñas en esta mañana nos permite caminar con claridad, Señor.